Palabra del día. Fecha: 4 de diciembre de 2024. Miércoles de la primera semana de Adviento. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. En aquel día, el Señor de los ejércitos preparará en este monte un banquete con exquisitos manjares para todas las naciones, un festín con vinos añejos y alimentos sustanciosos. En este monte arrancará el manto que cubre el rostro de todos los pueblos, el velo que oscurece a las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios secará las lágrimas de todos los rostros y eliminará de la tierra la humillación de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Ese día se proclamará: este es nuestro Dios, en quien confiábamos para que nos salvara. Regocijémonos y celebremos la salvación que nos ha otorgado, porque la mano del Señor descansará sobre este monte. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a las inmediaciones del mar de Galilea, subió a un monte y se sentó allí. Se acercaron a él multitudes, llevando consigo personas cojas, ciegas, paralíticas, mudas y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies, y él los sanó. La multitud se maravilló al ver a los paralíticos caminando, a los ciegos recuperando la vista, a los mudos hablando y a los inválidos sanos, y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me compadezco de esta gente, porque llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero enviarlos a sus hogares con el estómago vacío, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le respondieron: ¿Dónde podríamos conseguir, en un lugar tan desolado, alimentos suficientes para toda esta multitud? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7, y unos pocos pescados. Jesús pidió a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y recogieron 7 cestas con los pedazos sobrantes. Reflexión sobre las lecturas de hoy. Las lecturas de hoy nos invitan a meditar sobre la abundancia y la compasión de Dios, quien no solo provee para nuestras necesidades materiales, sino que también renueva nuestras almas con esperanza y salvación. En la lectura de Isaías, se nos presenta una imagen maravillosa de la providencia divina, un banquete preparado por el Señor, donde se quita el velo de la oscuridad y se destruye la muerte para siempre. Este pasaje nos recuerda que Dios es el único capaz de transformar nuestra tristeza en gozo y nuestra humillación en gloria. Su promesa de salvación es para todos los pueblos, una invitación universal a confiar en su plan y a encontrar alegría en su presencia. El Evangelio complementa esta visión mostrando a Jesús como el rostro de la compasión de Dios. Ante la multitud hambrienta, Jesús no solo cura sus enfermedades físicas, sino que también se preocupa por su bienestar cotidiano. Él multiplica los panes y los peces para que todos queden saciados, demostrando que el amor de Dios es generoso y nunca escatima en darnos lo que necesitamos. Estas lecturas nos desafían a vivir con fe en la providencia divina y a compartir con los demás lo que tenemos, como hicieron los discípulos con los pocos panes y peces. Hoy, somos llamados a ser instrumentos de la abundancia de Dios, confiando en que cuando damos con generosidad, Él transforma nuestras pequeñas ofrendas en bendiciones desbordantes para todos. Santo del Día. Fecha 4 de diciembre. El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia. Historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. San Juan Damasceno fue un sacerdote y doctor de la Iglesia que nació en Damasco, Siria, en una familia árabe cristiana. Eligió la vida ascética siguiendo el ejemplo del monje Cosmo y se convirtió en un gran teólogo y predicador. Se opuso a la iconoclastia, una herejía que negaba la veneración de las imágenes religiosas, y escribió muchas obras teológicas importantes. Juan Damasceno fue un defensor de la ortodoxia cristiana y un firme opositor a la herejía. Sus obras teológicas son una fuente importante de conocimiento sobre la doctrina y la historia de la Iglesia. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1890 por el Papa León XIII, reconociendo así su contribución a la teología y a la vida de la Iglesia. Las obras de Juan Damasceno siguen siendo estudiadas y admiradas por los teólogos y los cristianos de hoy en día. Su pensamiento teológico es una fuente de inspiración y guía para quienes buscan comprender la fe cristiana y vivirla en su vida cotidiana. San Bárbara, mártir. Santa Bárbara, mártir cristiana,
Nació en Nicomedia en el año 273. Era hija de Dioscuro, un rico y poderoso pagano. Bárbara se convirtió al cristianismo en secreto, lo que enfureció a su padre. Dioscuro intentó disuadirla de su fe, pero ella se mantuvo firme. Finalmente, la denunció ante las autoridades romanas. Bárbara fue arrestada y torturada, pero sobrevivió milagrosamente a todas las pruebas. Su padre, enfurecido, la decapitó con su propia espada. Bárbara es venerada como mártir en la Iglesia Católica y es considerada la patrona de los bomberos y de los expertos en desactivar explosivos, debido a su asociación con la pólvora y las tormentas eléctricas. Su historia es un poderoso testimonio de fe y resistencia frente a la persecución.